En los años más brillantes del cine, cuando Hollywood marcaba el ritmo del mundo, algunos actores comenzaron a escuchar lo que nadie más oía. Voces, susurros, gestos que venían de donde ya no había cámaras ni guión. Estrellas que llevaban décadas muertas parecían aparecer en camerinos, en sueños, o en medio de una escena clave. Los estudios lo ignoraban, pero entre bastidores se hablaba claro. Había intérpretes que no actuaban solos. Juraban recibir señales, mensajes o miradas que no venían del equipo técnico, ni de sus compañeros de escena. Lo que para el público era talento, para ellos era otra cosa. Hoy revelamos esas historias que Hollywood nunca quiso aclarar, pero que siguen generando escalofríos entre quienes las vivieron. Katharine Hepburn era frontal, desafiante, difícil de controlar. Pero detrás de esa fuerza, había episodios que la propia actriz evitaba comentar. Durante el rodaje de Long Day's Journey into Night, parte del equipo aseguraba que ella hablaba sola en los camerinos. Una maquilladora contó que escuchaba a Hepburn discutir en voz baja, como si recibiera indicaciones de alguien invisible. Lo inquietante fue cuando usó una frase exacta que su compañera Ethel Barrymore había dicho años antes en otro set, ya muerta. Lo negó, como todo en su vida personal. Pero en una entrevista vieja, dejó escapar una frase que encendió las teorías. A veces, la mejor dirección llega cuando estás sola, pero no del todo. No fue la única vez. En Broadway, insistió en cambiar una escena porque, según dijo, la otra actriz ya lo había hecho mejor, y yo la sentí corregirme. Nadie entendió a quién se refería. Esa escena no estaba escrita así, y no había ninguna actriz en el escenario esa noche. La escena fue tan intensa que la censura no lo permitió en la edición final. Nadie quiso indagar más. Porque en ese mundo, cuando alguien con tanto poder decía haber recibido una señal, se le creía o se le temía. Lo que pasó detrás del camerino nunca fue parte del libreto. Loretta Young era devota, rigurosa, muy apegada a los valores que proyectaba en pantalla. Pero hay un episodio documentado en sus memorias que pocos conocen. Durante la filmación de The Stranger, detuvo una escena abruptamente, diciendo que alguien le había pedido que no siguiera con ese texto. Lo más extraño, esa línea era una réplica idéntica a una que se le atribuye a Jean Harlow, fallecida años antes. El director pensó que era una coincidencia. Ella no. Una de sus asistentes escribió que Loretta oraba sola antes de cada escena. Pero en algunos rodajes, esa oración se volvía conversación. Incluso modificó partes de sus personajes, asegurando que una gran actriz del pasado se lo había sugerido. No dijo nombres, pero quienes la rodeaban sabían que tenía una fijación extraña con actrices fallecidas. Algunas decisiones no tenían lógica salvo para ella. ¿Qué pasaría si un fantasma corrigiera tu guión en pleno rodaje? Loretta nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó. En un sistema que lo exigía todo y daba poco, tener una guía del más allá no era tan raro como parece. Lauren Bacall tenía esa mirada que incomodaba, incluso en silencio. Pero en el set de Key Largo, uno de los camarógrafos notó algo extraño. Bacall reaccionaba antes de que los actores dijeran sus líneas, como si supiera lo que venía sin haberlo ensayado. Pensaron que era intuición, hasta que ella misma comentó, fuera de cámaras, que alguien muy famoso le había susurrado cómo decirlo. Esa frase quedó flotando. Nadie quiso profundizar. En entrevistas posteriores, Bacall dijo que las verdaderas estrellas nunca se van, solo cambian de forma. En un programa de radio, bromeó diciendo que a veces sentía que Humphrey le hablaba desde donde esté. Lo inquietante es que esto lo dijo años antes de que Bogart muriera. Una toma final en Written on the Wind se repitió 10 veces, porque Bacall insistía en esperar que ella respondiera. ¿Quién? Nunca dijo. Esa escena fue tan intensa que la censura no lo permitió completa. Los que estaban ahí recuerdan una energía rara, una tensión que no venía del guión. Quizá no actuaba sola. Quizá alguien más quería estar en escena. Jane Russell siempre proyectó fuerza, sensualidad, dominio. Pero hay grabaciones de sets donde se le escucha hablar con alguien fuera de plano, cuando no había nadie. Durante la filmación de The Outlaw, técnicos de audio aseguraron haber captado frases susurradas que no provenían de ningún miembro del equipo. Cuando revisaron el metraje, Russell parecía responderle a algo, aunque no figuraba en el libreto. No era supersticiosa, pero contaba en confianza que, en momentos de duda, una actriz olvidada le aclaraba el camino. Nadie le creía, hasta que en Gentlemen Marry Brunettes,
Repitió una escena exacta de un filme mudo de los años 20, con el mismo gesto, misma pausa, sin haberlo ensayado. Un director dijo en voz baja: «Eso no lo aprendió en este siglo, lo dejó pasar. Porque en Hollywood, si una escena funciona, nadie pregunta de dónde salió. Lo que pasó detrás del camerino nunca fue parte del libreto». Pero Russell estaba convencida de que no todo el talento era suyo. A veces, decía, alguien más quería recordar lo que fue tener protagonismo. Susan Hayward tenía fama de entregarse a cada personaje como si la vida le fuera en ello. Pero pocos sabían que antes de algunos rodajes, sufría pesadillas repetidas. Describía una figura femenina, de rostro difuso, que le decía frases exactas del guión antes de que ella lo leyera. Lo más extraño, esas frases coincidían palabra por palabra con escenas eliminadas de películas antiguas, protagonizadas por actrices ya fallecidas. Durante I Want to Live, su actuación fue tan real que muchos creyeron que estaba canalizando a la persona real. Ella lo insinuó. «No fui yo quien gritó al final. Fue ella», dijo en una entrevista. No dio más detalles, pero maquilladores contaron que, en los descansos, hablaba sola, o mejor dicho, respondía a alguien que solo ella veía. Una frase quedó registrada. «¿Tú también fuiste olvidada? Yo no lo permitiré». Esa escena fue tan intensa que la censura no lo permitió completa. Y muchos creen que Susan no actuaba, solo obedecía a alguien más. Una actriz del pasado que no estaba lista para dejar de ser vista. Patricia Neal vivió momentos duros, dentro y fuera del set. Pero lo que más desconcertó a sus colegas ocurrió durante Hood, cuando cambió por completo su tono de voz sin que el director lo pidiera. Ella misma dijo que una actriz del pasado se le metió en el cuerpo durante esa escena. La frase fue tomada como una broma. Pero después de repetir el mismo gesto 3 veces, todos notaron que no era actuación común. Su esposo en ese tiempo declaró en sus memorias que Neal dormía con los libretos bajo la almohada, y que una noche se levantó diciendo: «Ella me dictó todo de nuevo». Cuando se le preguntó quién, solo respondió: «La que no pudo terminar su última película». Lo más inquietante fue que esa escena coincidía con una toma cancelada de los años 30, de una actriz fallecida en pleno rodaje. Neal nunca vio esa película, pero repitió la escena con exactitud milimétrica. ¿Puede una interpretación ser tan buena porque no es tuya? Patricia lo dejó en el aire. No todos en Hollywood trabajan solos. Algunos tienen compañía, aunque ya no cobren sueldo. Deborah Kerr era meticulosa, nunca improvisaba. Pero algo cambió durante el rodaje de The Innocents. El equipo notó que, entre toma y toma, ella murmuraba frases que no estaban en el guión y que no recordaba haber dicho. Cuando le mostraron los registros de audio, Kerr se quedó en silencio. Solo dijo: «Quizá alguien más quiso decirlas por mí». En una entrevista rescatada por un periodista británico, dejó caer una frase inquietante. «Algunas escenas no las creé yo. Me llegaron, como un susurro, como una presencia». Nadie volvió a insistir. Lo más perturbador fue cuando en una secuencia dramática, repitió el diálogo exacto de una actriz del cine mudo, en una película que se consideraba perdida hasta décadas después. La escena fue tan intensa que la censura no la permitió sin cortes. ¿Hasta dónde una actuación viene del actor y cuándo empieza a venir de otra parte? Kerr no hablaba de fantasmas, pero dejó claro que su talento, a veces, no venía de ella. Constance Bennett siempre se movió entre lo mundano y lo espiritual. Era glamorosa, sí, pero también conocida por sus visitas a médiums. Lo que pocos sabían era que, durante el rodaje de Topper, afirmó que recibía mensajes de una actriz fallecida que le indicaba cómo actuar en escenas clave. Incluso corrigió a un director, alegando que la original lo hizo distinto. Una maquilladora afirmó que la vio mirarse al espejo y decir en voz alta: «No me veas así. Yo solo estoy prestando mi rostro». Daba escalofríos. La escena que causó más ruido fue una improvisación no escrita, con gestos y frases tomadas palabra por palabra de un cortometraje mudo olvidado de 1916. Los asistentes técnicos juraron que ella no pudo haber visto esa grabación. No existía copia. Lo que pasó detrás del camerino nunca fue parte del libreto. Pero para muchos, Bennett era solo un canal. El rostro era suyo, pero las emociones venían de otro lado. Virginia Mayo se ganó su lugar con papeles provocadores, pero había uno que la perseguía fuera de cámaras. En The Best Years of Our Lives,
Afirmaba sentir que alguien le dictaba la forma de caminar, de mirar, incluso de reaccionar antes de que su compañero hablara. Lo atribuyó a intuición profesional, pero no todos le creyeron. Un día, durante una grabación nocturna, se paralizó en plena toma. Dijo que sintió una presión en el pecho, como si alguien le hubiese advertido que no lo hiciera así. Paró la escena y pidió repetirla. Lo raro fue que esa nueva toma coincidía con la actuación de una actriz secundaria fallecida años antes, en una película con temática similar. Mayo no lo sabía, o eso decía. Esa escena fue tan intensa que no llegó completa al montaje final. Después de eso, ella misma admitió que a veces no era yo quien estaba ahí, pero nunca quiso aclarar más. Solo dijo, algunos papeles no se actúan, se heredan. Ann Sheridan tenía presencia. Dominaba cualquier set, pero entre los técnicos corría una historia. En cada nueva producción, pasaba las primeras noches sola en el set vacío, diciendo que necesitaba recibir las notas. Nunca especificó de quién. Pero después de esas sesiones nocturnas, ajustaba su personaje como si alguien más se lo hubiese corregido. Durante They Drive by Night, un operador juró haberla visto hablar con alguien sentado en la esquina del set. Cuando encendieron las luces, no había nadie. Lo dejó pasar hasta que Sheridan describió con detalle a la persona que él había visto antes fallecer. Eso nunca se comentó públicamente, pero dentro del estudio lo sabían todos. ¿Puede una actriz recibir consejos de alguien que ya no respira? Ann nunca lo explicó. Solo se limitó a decir que el talento no muere, solo cambia de canal. En su caso, ese canal no siempre venía del director. No eran bromas ni campañas publicitarias. Estas historias salieron directo de sets reales, de bocas que no ganaban nada inventando. Algunos actores lo dijeron abiertamente, otros lo dejaron entre líneas, pero todos coincidieron en lo mismo: no actuaban solos. Cuando las luces se apagan y el silencio se apodera del estudio, hay quienes aseguran que lo sienten. Una presencia, una idea que no era suya, una línea que nadie escribió. ¿Eran recuerdos del subconsciente o alguien más seguía dirigiendo la escena desde otro plano? No lo sabremos. Pero en el Hollywood que lo exigía todo, hasta el alma, no sorprende que algunos talentos vinieran del más allá. Si te impactó este viaje entre bastidores y del otro lado, no olvides suscribirte. Porque esto apenas comienza. Y hay muchas historias más que siguen esperando ser contadas.